Hola, muy bienvenidos a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues nada, una vez más, les doy la más calurosa bienvenida a esta primera clase del último bloque de anatomía. Pues nada, les agradecemos mucho su confianza, su preferencia, esperando que sea de su agrado. Y pues nada, pues vamos a darle a este primer tema, que es el tema de nariz y senos paranasales. Quizás es un tema que ustedes ya han de haber visto en sus clases en la facultad. Sin embargo, incluso muchos compañeros me mandaron un mensaje diciéndome, Doc, ¿cuándo inicia el bloque? Porque mi Doc va que vuela, no estoy entendiendo nada, nada más me dijo que aquí estaba la nariz y se acabó. Entonces, pues bueno, aquí vamos a tratar de ir a buen ritmo y detallando la información necesaria. Entonces, pues, bienvenidos a este primer bloque. Entonces, bueno, pues este bloque, bueno, este tema, mejor dicho, consta de estos temas. Hablaremos de la nariz y los senos paranasales. Ese es el propósito de esta clase, que es hablar de estos primeros 6 a 7 puntos. Hablaremos sobre qué es la nariz, su ubicación general en la vía aérea, y después veremos los componentes propiamente de la nariz, de la cavidad nasal. Hablaremos de unas cosas que se llaman meatos nasales. Veremos cuál es la diferencia entre meato y cornete, así como recesos. Y finalmente hablaremos sobre los senos paranasales. Entenderemos cuál es su función, cuál es su importancia anatómica y también su importancia clínica, porque más de 2 personas quizás aquí en la sesión alguna vez en su vida tuvieron o tendrán una patología que se llama sinusitis. Entonces, en esta clase veremos qué cosa es eso, cómo se cura, qué sintomatología da. Entonces, pues nada, pues vamos a darle. Es un tema requete bonito, de los mejores temas de la materia. Entonces, bueno, pues bien, para entender qué cosa es y en qué consiste la nariz y los senos paranasales, pues lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre la vía aérea, ¿no? Y sobre el sistema respiratorio. A grandes rasgos, lo primero que debemos de saber es que el sistema respiratorio se va a dividir en dos grandes elementos, que serían la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Entonces, esta vía aérea o vía respiratoria, también conocida, la vamos a esquematizar en un mapita inicialmente y ahorita veremos su composición anatómica. Entonces, tendríamos la vía aérea superior y de igual forma tendríamos acá abajo la vía aérea o vía respiratoria inferior. Entonces, la vía aérea superior, pues se llama superior porque va a estar arriba, es decir, van a ser los elementos más superiores por donde va a circular el aire. Y estos elementos que conforman a la vía aérea superior van a comenzar desde aquí arriba, desde la nariz. Entonces, el primer elemento es la nariz y el segundo elemento es la cavidad nasal. Ya veremos en un momento que la nariz y la cavidad nasal, aun cuando suenan muy similares, no son la misma cosa. Y ahorita entenderemos por qué. En esta misma vía aérea superior, muchas personas no lo mencionan, pero nosotros sí lo vamos a mencionar. Hay unos elementos que se llaman senos paranasales. Los senos paranasales no son estructuras por donde propiamente circule el aire, pero son unas cavidades que se relacionan alrededor de la nariz, por eso se llaman paranasales. Recuerden que el prefijo para significa al lado de, y nasal, pues hace referencia a nariz o a la cavidad nasal. Y bueno, la palabra senos significa cavidad. Entonces, los senos paranasales son las cavidades que están al lado o alrededor de la nariz. Y estos senos paranasales, se los adelanto de una vez, van a ser 4. Van a ser el seno paranasal frontal, el seno maxilar, el seno esfenoidal y el seno etmoidal. A este seno etmoidal también lo vamos a conocer con el nombre de celdillas etmoidales. Es lo mismo. Seno etmoidal o celdillas etmoidales son exactamente lo mismo, ¿vale? Para que cuando hablemos de esto no nos perdamos. Okidoki. Muy bien. Ahora, el siguiente elemento de la vía aérea superior, si continuamos en ese orden, va a ser una estructura que ya conocimos en su momento en el bloque 1, que era la faringe. ¿Vale? Y bajo esa misma lógica, debajo de la faringe
y relacionándose a ella, tendríamos a nuestro siguiente elemento que sería la laringe. ¿Va que va? Muy bien. Entonces, esta laringe es interesante. ¿Por qué? Porque aunque ya la conocimos también en su momento, ya hablamos de que la laringe se formaba del cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, etcétera, etcétera, etcétera. Esta laringe es una estructura mixta. ¿Por qué decimos que es una estructura mixta? Porque la laringe va a ser el límite entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Por eso la pongo entre ambas, ¿vale? Entonces, aquí voy a colocar como una línea punteada para que entendamos que todo lo que queda por arriba de la laringe va a ser la vía aérea superior y todo lo que quede por debajo de la laringe va a ser la vía aérea inferior. Okidoki. Muy bien. Ahora, si vamos hacia la vía inferior, pues recordemos, debajo de la laringe voy a tener dos caminos. La laringe se comunica con dos estructuras. Por el primer y oficial gansito de este último bloque. ¿Quién me recuerda? Porque eso lo vimos en el bloque 1. ¿Quién me recuerda cuáles son las dos estructuras con las que se puede comunicar la laringe? O en la parte superior, ese límite entre faringe y laringe. Digamos, cuando estamos en la parte más inferior de la faringe, tenemos dos como caminitos. Una que se dirige hacia la laringe propiamente y otro que se dirige hacia otra estructura. ¿Cuál es esa otra estructura? Doctora Pau, dígame. No sería el esófago, el esófago, sí, y sería la epiglotis. Te la Lo soplé con mi del... yo, vea. Muy bien, doctora. Perfecto. Recuerden, ahorita lo vamos a ver en el dibujito para que entendamos y recordemos esto. Pero efectivamente, recuerden, cuando estamos en ese límite entre faringe y laringe, tenemos dos vías. Podemos irnos hacia la vía aérea por medio de la laringe y podemos irnos hacia la vía digestiva por medio del esófago, ¿vale? Ahorita que veamos el dibujo, lo vamos a recordar mejor, ¿va? Muy bien. Entonces, pongan ustedes que como estamos hablando de la vía aérea, pues nos vamos a ir caminando por el camino de la vía aérea. Entonces, cuando llegamos a la laringe, debajo de la laringe entramos a la vía aérea inferior. Y entonces, el primer elemento de la vía aérea inferior va a corresponder a la tráquea. ¿Vale? Ahora bien, debajo de la tráquea vamos a tener a nuestros siguientes elementos que se llaman bronquios. Y aunque esto lo vamos a ver en la siguiente clase, es decir, en la de mañana, se los adelanto, los bronquios se van a clasificar en tres grandes grupos. Vamos a tener a los bronquios principales, vamos a tener a los bronquios lobares. A estos bronquios lobares también se les puede conocer con el nombre de bronquios lobulares. Son palabras muy similares. Y después tendríamos a los últimos bronquios que se conocen como bronquios segmentarios. ¿Va? Muy bien. Ahora, después de los bronquios voy a tener a una estructura más pequeña que se conoce como los bronquiolos. Y estos bronquiolos, igual se los adelanto, lo vamos a ver mañana, pero lo adelantamos, se van a dividir en dos grandes elementos. Vamos a tener unos bronquiolos que se llaman bronquiolos terminales y también tendremos unos bronquiolos que se llaman bronquiolos respiratorios. ¿Va que va? Ahora bien, después de los bronquiolos, llegaremos a la última parte de la vía aérea inferior, que va a corresponder a la unidad respiratoria funcional. Es decir, hay una parte de la vía respiratoria que es donde propiamente se lleva a cabo la respiración o este intercambio gaseoso. ¿Alguien sabe cuál es la unidad mínima funcional de la vía aérea? Los Los alvéolos. alvéolos. Sí, ni chance me dieron de tomar mi café. Excelente. Los alveolos, ¿vale? Entonces, los alveolos, recordemos esa definición, son la unidad funcional mínima de la vía respiratoria, ¿vale? Es decir, es aquí donde se lleva a cambio
este intercambio de gases, que ustedes que ya son unos expertos y que ya seguramente lo han escuchado muchas veces, ¿cuál es el término médico para hacer referencia al intercambio gaseoso a nivel del pulmón? Es decir, si a ustedes les preguntan, ¿para qué sirven los pulmones? Sí, podrían decir para respirar, pero el término correcto es que es para hacer el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. ¿Cómo se llama a ese intercambio gaseoso? Hematosis. Perverso, doctora. Hematosis. Muy bien. Entonces, por eso es que el alveolo es la unidad mínima funcional, porque aquí se lleva a cabo la hematosis. Ahora, el alveolo se va a conformar de dos grandes elementos que van a ser el conducto alveolar y propiamente los sacos alveolares. Entonces, para que entendamos todo esto de la vía aérea inferior, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a ver este mapita que acabamos ya de terminar en esta imagen de aquí, que es como un diagrama. Y para que entendamos propiamente esto de los alveolos y el conducto alveolar y todo esto, vamos a hacer después un dibujito ahí chiquitito. Entonces recuerden, vamos a comenzar con la vía aérea superior. Elementos de la vía aérea superior, elemento número uno, la nariz. Segundo elemento, esta estructura de aquí del centro que se encuentra propiamente dentro del cráneo, que sería la cavidad nasal. ¿Vale? Tercer elemento, aquí no lo puedo ver porque es un corte sagital. Tendría que haber visto un corte coronal para verlos, pero ustedes tranqui, eso lo vamos a ver después. En el número 3 vamos a poner los senos paranasales, que, insisto, en esta vista no se ve, pero en las siguientes imágenes los vamos a ir observando. En número 4 tendríamos a esta estructura de aquí, que sería la faringe. Y en número 5 tendríamos este elemento de aquí, hasta acá abajo, perdónenme, este elemento de aquí, que sería nuestra laringe. Pero recuerden, la laringe es el sitio de transición entre vía aérea superior y vía aérea inferior. ¿Por qué? Quiero recordarles una cosa. A nivel de la laringe, tenemos un agujero que se encuentra detrás de la tiroides, bueno, el cartílago tiroides, y que justo sirve para que cuando ese agujero se abre, el aire pase por aquí. Y cuando ese agujero se cierra, hace que lo que tenga que pasar por aquí se pase hacia el esófago. ¿A qué me refiero? Les voy a hacer un dibujito de esto como en una especie de estructura 3D. Fíjense, este de aquí va a ser la laringe. Recordemos que la laringe es una estructura cilíndrica que va a tener la presencia de un agujero aquí arriba. Y acá atrás vamos a tener el esófago, que sería una estructura tubular aquí atrásito. Entonces, cuando este agujero de aquí se abre, esta cavidad que les pongo aquí como en una silueta rectangular, bueno, ahorita se les pone porque creo que va un poquito desfasado. Esto de aquí va a ser la faringe. Denme un segundo, espérenme, porque ya vi qué fue lo que pasó. Es que la tableta me sacó un segundo, pero ahorita la vuelvo a conectar, no se preocupen. Denme solo 2 segunditos. Ya listo, ya estoy dentro otra vez. Listo, les regreso la pantallita. Listo, aquí está. Entonces, fíjense, lo que estábamos hablando era esto. Denme un segundo, se va a proyectar la pantalla. Listo, estábamos hablando de esto, que teníamos aquí a la laringe y atrás de la laringe tendríamos al esófago. Y arriba de ambos tendríamos a la faringe. Entonces recuerden, la laringe tiene un agujero que sirve para que cuando este agujero se abre, el aire que viene de la faringe pase hacia la laringe. Es decir, con esta flecha morada voy a colocar lo que sería el aire. Aire. Entonces cuando pasa y este agujero está abierto, el aire entra y viaja por la laringe. Ahora bien,
¿Qué pasa si lo que está descendiendo por la faringe en vez de aire es comida? Por ejemplo, una hamburguesita que se acaban de chutar. Pues esta comida va a tener que bajar y la laringe tiene que cerrar este agujero para que la comida no se vaya hacia acá adentro, sino que la comida se vaya hacia atrás, hacia el esófago. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué les explico esto? Porque si bien la laringe es el límite entre vía aérea superior y vía aérea inferior, hay una parte específica de la laringe que es propiamente el límite entre vía aérea superior y vía aérea inferior. ¿Cuál es esa estructura? Este agujero de aquí. Es decir, lo que queda por arriba de ese agujero es vía aérea superior y lo que queda por debajo de ese agujero es vía aérea inferior. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo se llama ese agujero de aquí? Eso es pregunta para ustedes porque ya lo vimos en el bloque uno. ¿No? ¿Bien? Bueno, no se preocupen, se los recuerdo yo. Este agujero de aquí se conoce como el adito laringio. Entonces, si por ahí en algún examen les llegan a preguntar cuál es el límite entre vía aérea superior y vía aérea inferior y no viene la opción laringe, la respuesta es el adito laringe, que es este agujero que hace que el aire pase a la vía aérea y cuando este agujero se cierra, la comida pasa hacia el esófago, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos la vía aérea superior. Ahora veamos la vía aérea inferior. Quedamos que el primer elemento va a ser este elemento de aquí, que es la tráquea. Ahora bien, el segundo elemento son los bronquios. Los bronquios son estos dos tubos que nacen de la división de la tráquea. Es decir, cuando la tráquea va descendiendo hacia el tórax, llega un punto en el que este tubo se divide en dos patitas. Y esas dos patitas van a recibir el nombre de bronquios. Ahora bien, estos bronquios que estamos observando aquí se conocen como bronquios principales. Entonces, estos de aquí son los bronquios principales, ¿vale? Ahora bien, cuando los bronquios entran al pulmón, se van a dividir, en el lado derecho se dividen en tres y en el lado izquierdo solo se dividen en dos, más o menos así. Estos bronquios de aquí se van a conocer como los bronquios lobares, también conocidos quedamos como bronquios lobulares, ¿vale? Entonces en el derecho tenemos tres, en el izquierdo tenemos dos. Y después estos bronquios lobares se van a volver a subdividir en varios bronquios, que estos ya los veremos después, no se preocupen. Pero estos pequeños bronquios que nacen de la división de los bronquios lobares van a recibir el nombre de bronquios segmentarios, ¿vale? Ahora bien, fíjense qué voy a hacer. Voy a sacar uno de estos bronquios segmentarios y lo voy a hacer grandote. ¿Dónde lo voy a hacer grandote? Acá, en nuestro mapa, para que entendamos qué pasa con esto de los alvéolos y demás. Entonces, fíjense, voy a tener aquí a mi bronquio segmentario, ¿vale? Entonces, este de aquí sería este tubo de aquí, bronquio segmentario. Este bronquio segmentario se va a volver a dividir en pequeños bronquios. Pero ojo, estos tubitos que nacen de los bronquios segmentarios se van a conocer con el nombre de bronquiolos. Y aquí les viene, doctores, la pregunta del millón, que a veces no es tanto anatómica, sino es más bien una pregunta histológica. Así que si ustedes no han visto el tema del sistema respiratorio en histología, esta pregunta les va a salvar la vida en su momento. ¿En qué momento digo que un bronquio ya no es bronquio segmentario y se transforma en bronquiolo? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? ¿Qué debe de pasar para que un bronquio se transforme en bronquiolo? ¿Debe perder el cartílago? Eso, mi chingona, muy bien. Esa es la pregunta del millón que siempre les van a hacer.
Efectivamente, como dijo la doctora, para que un bronquio deje de ser bronquio y se transforme en bronquiolo, debe de perder su cartílago. ¿Vale? Muy bien. Ahora, estos bronquiolos, a su vez, como lo decíamos hace un momento, se van a dividir en dos. Vamos a tener un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio. Las diferencias entre estos van a ser propiamente sus capas histológicas y el tamaño de su calibre, cosa que para anatomía ya no nos interesa. Solamente recordar que tenemos bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Ahora bien, fíjense qué pasa con el bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio va a llegar un momento en el que va a reducir su calibre y va a perder la totalidad de su cartílago. Es decir, este tubo de aquí es una estructura que ya no va a presentar cartílago y además estrecha su diámetro, es decir, su calibre. Cuando sucede esto, dejamos de llamarle bronquiolo y ahora le llamamos conducto alveolar. Y este conducto alveolar va a terminar llegando a un saquito que parece como un racimo de uvas. Tal cual, las células se agrupan así, como si fueran bolitas, como si fueran uvitas, así bien bonitas. Y entonces, estas estructuras en forma de bolitas son a los que conocemos como sacos alveolares. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cómo quedamos que se llamaba la unión de conducto alveolar con saco alveolar? ¿Alveolo? Alveolo, exactamente. Y entonces, una característica histológica e importante que ustedes deben de reconocer es que los alvéolos se van a caracterizar por estar rodeados de vasos sanguíneos. Les voy a poner los vasos sanguíneos con color naranja para que no nos confundamos entre el rojo y eso. Entonces, estos de aquí son vasos sanguíneos. Entonces, cuando los alvéolos están rodeados de estos vasos sanguíneos, lo que va a suceder es que el oxígeno va a entrar al saco alveolar y el CO2 va a salir, es decir, va a ser este intercambio gaseoso. Aquí se da el intercambio entre O2 y CO2. Y entonces, ¿cómo quedamos que se llamaba a este proceso de aquí? Al intercambio de oxígeno con CO2. Hematosis. 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 Y entonces, así es como la sangre se carga de oxígeno y se le quita todo el CO2, ¿vale? Por eso es que en el pulmón la sangre se oxigena o se limpia, porque el oxígeno pasa hacia los vasos sanguíneos y el CO2 entra hacia el alveolo y así se hace el intercambio gaseoso. Con que ustedes recuerden únicamente eso, es más que suficiente. Ya cuando estén en fisiología en el segundo año, verán que esto se lleva a cabo por un gradiente de presión, porque hay una mayor cantidad de oxígeno dentro del alveolo y una mayor cantidad de CO2 en la sangre. Y entonces recuerden, hay una regla que ustedes ya conocieron en bioquímica que dice que toda sustancia en el cuerpo va a ir del sitio de mayor concentración al de menor concentración. ¿Cómo se llama a eso? Osmosis. Ósmosis. Entonces, fíjense, con el simple hecho de ustedes saber anatomía, están entendiendo por qué en el pulmón sucede esto, por un principio que se llama ósmosis. ¿Va? Perfecto. Listo. Entonces, ese es el panorama general de la vía aérea superior e inferior. Entonces, ¿dudas hasta este momento, doctores? ¿Vamos claros? ¿Sí? Va. Excelente. Ok. Si no hay dudas, pasamos a lo siguiente. Ahora sí, dicen por ahí a lo que nos truje, papito, que aquí estamos en anatomía. Ya nos fuimos a hablar de histología, ya fuimos a hablar de fisiología y todo el PEX, pero lo que nos interesa, aquí estamos en anatomía. Entonces, vamos a hablar del primer elemento de la vía aérea superior, que es la nariz. Entonces, de la nariz, nosotros debemos de identificar sus partes básicas en una vista, digamos, como normalita de un paciente. Es decir, si ustedes ven la cara de un paciente, ven esta imagen de aquí, ¿no? Entonces, a la nariz se le van a estudiar varias partes así a simple vista.
Entonces, para que nos ubiquemos, recordemos, aquí arriba tendríamos los ojos de este paciente, ¿vale? Entonces, ahí están, los ojitos, en este caso están cerrados, ¿va? Entonces, fíjense, el estudio de la nariz siempre se va a hacer de superior a inferior. Entonces, la parte más superior de la nariz corresponde a esta estructura que se encuentra en el centro de los ojos, es decir, pues la nariz nace en medio de los ojos, ¿no? Entonces, todos nos podemos tocar esta parte de aquí. A esta estructura se le va a conocer con el nombre de la raíz nasal, ¿vale? Ahora bien, después esta raíz nasal termina yéndose hacia adelante para generar propiamente toda la forma de la nariz. Entonces, a esta estructura central de la nariz, que es propiamente la que le da forma y consistencia a la nariz, la vamos a conocer con el nombre del dorso, dorso de la nariz. El dorso de la nariz va a terminar generando un vértice aquí en su parte inferior, a la cual simplemente le vamos a conocer como punta, punta nasal. Entonces tenemos hasta este momento tres partes de la nariz: raíz, dorso, punta. ¿Va? Ahora bien, a los lados de la punta y el dorso nasal vamos a tener estas estructuras de aquí, que son unas estructuras que le dan consistencia y forma a la parte lateral de la nariz, que son estas estructuras que yo me puedo tocar aquí. Estas de aquí. Estas estructuras de la nariz van a recibir el nombre de alas nasales. ¿Vale? Alas nasales. Y si se dan cuenta, pues estas alas nasales en el centro tienen un agujero, que es por donde entra el aire o por donde puede entrar el dedo para sacarse los mocos. Este agujero de aquí va a recibir el nombre de narinas. ¿Vale? Entonces, el agujero por donde entra el aire se va a conocer con el nombre de las narinas. Entonces, tendríamos una narina del lado derecho y tendríamos una narina del lado izquierdo, ¿va? Entonces, los agujeros se llaman narinas. Y finalmente, entre las dos narinas y debajo de la punta nasal, tenemos esta estructura de aquí, que es prácticamente como un pilar central entre las narinas. Si no tuviéramos este pilar, pues tendríamos una sola narina, así un agujero grandotote, pero no, tenemos una división en el centro. A esta estructura que divide a las narinas se les va a conocer con el nombre del filtrum nasal. Sin embargo, hay otras bibliografías que no le llaman filtrum nasal, sino que le llaman columnela. Entonces, cualquiera de los dos nombres está chévere. Filtrum nasal o columnela, ¿va? Entonces, estas son las partes básicas de la nariz. Ahora bien, si yo agarrara a esta nariz y le quitara toda la piel y el tejido celular subcutáneo que tenemos en esta región, veríamos los componentes propiamente óseos y cartilaginosos de la nariz. Entonces veríamos esta imagen de aquí. Entonces, partamos de un punto en común. Paso número uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la nariz y le vamos a retirar la piel y el tejido celular subcutáneo. De tal forma que cuando yo hago esto, voy a estudiar a la nariz de la siguiente forma. Fíjense, la nariz va a estar formada de los siguientes tres elementos. Es decir, la nariz, una vez que yo le quité piel y tejido celular subcutáneo, va a tener tres elementos básicos. Vamos a tener una parte ósea, es decir, una que va a estar formada por hueso. Vamos a tener una porción cartilaginosa, que está formada por cartílago. Y vamos a tener una serie de tejido que nos une a con el hueso, que se va a conocer como el tejido fibroadiposo. Entonces, la nariz está conformada de estos tres elementos: porción ósea, cartilaginosa y tejido fibroadiposo. Ahora bien, vamos con el primer elemento. La nariz ósea va a estar formada por dos grandes huesos, que se conocen como los huesos propios de la nariz. Y estos huesos propios de la nariz van a ser los huesos nasales, que recordemos tenemos
dos huesos nasales. Y el otro elemento serán los huesos maxilares. Que recuerden, los huesos maxilares también son dos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, la porción cartilaginosa se va a formar a su vez de dos grandes elementos. El primero se va a conocer como los cartílagos principales, porque son los de mayor tamaño y los que forman principalmente la nariz, pero también tendremos unos cartílagos chiquititos que se van a conocer como los cartílagos accesorios. Ahora, los cartílagos principales de la nariz van a ser tres. Van a ser, número uno, el denominado cartílago del septum nasal. Si no quieren utilizar la palabra septum, también pueden decir tabique. Entonces, tenemos un cartílago que se llama cartílago del septum nasal o cartílago del tabique nasal. ¿Va? Segundo cartílago, los cartílagos nasales laterales. Tercer cartílago principal y último, el cartílago alar mayor. ¿Va? Muy bien. Ahora, los cartílagos accesorios, muy sencillo, solo van a ser dos. El más importante de todos se conoce como el cartílago alar menor. ¿Va? Y el segundo cartílago, que no es tan importante, se llama cartílago sesamoideo. ¿Por qué decimos que no es tan importante? Porque hay personas que incluso no lo presentan. Todos, absolutamente todos tenemos cartílagos alares menores, pero quizás no todos los que estemos aquí tendremos cartílagos sesamoideos. ¿Va? Muy bien. Entonces, esta es la nariz, así, a grandes rasgos. Entonces, vamos a analizar dichas estructuras. Comencemos con la nariz ósea y para eso vamos a ver esta vista lateral de aquí. Entonces, fíjense, la nariz ósea va a estar formada por este hueso de aquí y por un hueso exactamente igual que estaría del otro lado. Por eso sabemos que son dos. Este hueso de aquí, que vamos a pintar en color naranja, va a corresponder al hueso nasal. ¿Vale? Entonces, este huesito ya lo conocíamos, el hueso nasal. Tenemos uno derecho y uno izquierdo. Y de igual forma, tendríamos al segundo elemento que ahora vamos a pintar en color verde, que va a corresponder al hueso maxilar, que sería este hueso de aquí. Fíjense cómo se articula hacia atrás de la nariz, le da forma a la órbita del ojo y se dirige hacia abajo. Pero aquí la parte que más nos interesa, pues es la que está relacionándose con la nariz. Entonces, todo eso es el hueso maxilar, pero insisto, la parte que más nos interesa es esta parte. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta porción del hueso maxilar que estoy esquematizando? Proceso frontal. Exactamente. La parte del hueso maxilar que más participa en la formación de la nariz es el proceso frontal, pero pues fíjense cómo hacia acá abajo, en su porción inferior, pues también tenemos ahí una participación, ¿no? Entonces, bueno, en general decimos que es todo el hueso maxilar y nos evitamos de broncas, ¿va? Muy bien. Ahora, primer punto y pues sí, punto, vaya la redundancia, que es pregunta de examen departamental. Y que esto ustedes ya lo deben de saber porque igual lo vimos en el bloque 1. Cuando el maxilar de un lado se junta con el maxilar del otro lado, nos forma esta estructura que está inferior a la nariz. En esta vista lateral la estamos observando aquí, con esa línea roja. Cuando vemos una vista inferior, la estamos observando aquí, por el segundo gancito de este bloque y de la clase. ¿Quién me recuerda cómo se llama esa estructura que es formada en la parte inferior de la nariz por los huesos maxilares?
¿No? ¿Nadie? ¿Se van a perder ese segundo y delicioso y jugoso gansito? Vale, no se preocupen, se los recuerdo yo. Recuerden, esta estructura se va a conocer con el nombre de espina nasal anterior. Eso es pregunta de examen. Entonces, la espina nasal anterior es una estructura que se forma por los huesos maxilares cuando se unen en la línea media, justo debajo del filtrum nasal. Entonces, si ustedes se tocan aquí su filtrum nasal, inmediatamente aquí abajo van a sentir un pico. Ese pico que se están tocando es la espina nasal anterior. Como dato curioso, y quizás les salve de varias cosas en algún momento, si algún día están en un sitio público o en algún evento donde ustedes quieran y les dan ganas de estornudar, pero no quieren estornudar, por favor no se aguanten el estornudo, estornuden de preferencia, porque si ustedes estornudan y se tapan la nariz, la presión que genera ese estornudo se queda en su cuerpo y puede generar muchas complicaciones. Les puede dar desde fracturas en las costillas hasta que los ojos se les salgan. Si no me creen, en un ratito les mando un video al grupo de WhatsApp para que vean justo el video de un jugador de fútbol que está a medio partido y el compa en vez de estornudar se tapa la nariz y el man pues no cae en cuenta de esto y lo que hace es que el ojo se le sale. Entonces es wow. Pero si por alguna razón no quieren o no pueden estornudar, el tip que yo les doy es, cuando tengan ganas de estornudar, tóquense la espina nasal anterior y presionenla con fuerza. Claro, no con la fuerza como para que se la vayan a fracturar, porque si no, pues la cosa está fea, está peor. No, nada más tóquense aquí y hagan este movimiento. De arriba abajo, así. Van a ver cómo las ganas de estornudar se les van en chinga. Eso tiene una explicación fisicoanatómica. En su momento lo veremos cuando hablemos de la cavidad nasal. Pero como tip, si no quieren estornudar, aquí se tocan, se raspan tantito y adiós estornudo. Háganlo y ya después me lo agradecen. ¿Va? Muy bien, listo. Entonces ya tenemos a las porciones óseas de la nariz. San se acabó. Vámonos a las porciones cartilaginosas. Recordemos, la nariz en su porción cartilaginosa se forma por cartílagos principales y por cartílagos accesorios. Los cartílagos principales son el cartílago del tabique o septum nasal, que en esta vista lateral lo observamos aquí. Déjenle subo un poquito el brillo a mi tablet porque está muy bajita y que no me dan muy bien los colores. Ya, listo. El cartílago del septum nasal es este cartílago que apenas si alcanzamos a ver aquí. Es un cartílago bien delgadito que está en la parte superior de la nariz. Este cartílago de aquí. Si yo veo una vista inferior, voy a ver que este cartílago del septum nasal lo observo aquí, entre las dos alas de la nariz y uniéndose a la espina nasal anterior. Fíjense cómo es un cartílago que nace aquí, se dirige por el centro de las fosas nasales y sale aquí en forma de piquito. Denme un segundo porque igual creo que se trabó un poquito. Si se sigue trabando, dejen conecto mi tablet a los datos de mi celular para que no haya broncas, y no siga interrumpiendo porque es bastante molesto, ¿no? Déjenme, lo voy a conectar de una vez, a los datos de mi celular para que, no haya ahí bronca y ya no nos esté interrumpiendo, ¿vale? Denme un segundito y, la conecto. Denme dos, tal vez 3 segunditos. Ok, denme dos. Listo, ya está conectado. Ya, ahora sí les regreso acá y le damos. Ya, en teoría ya no nos debe de sacar, ¿va? Excelente. Entonces, bueno, les decía, el primer cartílago es el cartílago del septum nasal o del tabique nasal y que en esta vista lateral, ahorita se les pone, denme 2 segundos, listo, en esta vista lateral lo tenemos aquí arriba como en el borde de la nariz y cuando lo vemos en una vista inferior es este en color azul que se ancla a la espina nasal anterior, se va en el centro de las alas de la nariz y sale aquí en forma de piquito, ¿vale? Entonces, este de aquí es el cartílago del septum nasal. Tenemos uno aquí
y en una vista inferior se vería aquí así. ¿Va que va? Primero. Bien. Segundo cartílago principal, los cartílagos nasales laterales. Estos cartílagos nasales laterales son de los principales cartílagos de la nariz y se ancla aquí. Se ancla aparte del hueso nasal, aparte del hueso maxilar y en su totalidad al tabique o al cartílago del septum. Sería este que está coloreado en color rosa, ¿vale? Entonces, de igual forma, tendríamos uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Entonces, tendríamos cartílago nasal lateral. Este de aquí, ¿va? Y tercer y último cartílago principal, el cartílago del ala nasal o el del ala mayor. Entonces, este cartílago alar mayor va a ser, se los coloco con morado, este cartílago de aquí. Fíjense cómo este cartílago es propiamente el que le va a dar forma totalmente a la nariz, al ala de la nariz. Recuerden que el ala de la nariz es toda esta estructura que yo me toco aquí. Todo esto aquí alrededor. Entonces, este cartílago es el que le da la forma. Si yo veo una vista inferior, vemos que el cartílago alar mayor es todo este cartílago de aquí. Entonces, si se dan cuenta, estos cartílagos alares mayores se unen los dos, tanto el derecho como el izquierdo. En el centro se unen al cartílago del septum, ¿vale? Entonces, este cartílago de aquí sería el cartílago alar mayor, ¿vale? Muy bien. Entonces, con eso terminamos los tres cartílagos principales. Ahora nos faltarían los cartílagos accesorios. ¿Por qué quedamos que se llaman accesorios? Porque son más chiquititos, ayudan en poca forma a darle estructura a la nariz. Y entonces, quedamos que el principal es este de aquí, los cartílagos alares menores. ¿Por qué se llaman cartílagos alares menores? Porque solo forman una pequeña parte del ala de la nariz y de hecho es su parte más posterior. Esta parte que forma a los cartílagos alares menores, pues radica en este. Aquí, por ejemplo, este modelo anatómico lo tiene dividido en dos cartílagos, pero hay veces en los que estos cartílagos se unen y forman un cartílago alar menor así un poquito más grande. Pero lo importante a recordar es que este cartílago solo forma la parte más posterior del ala de la nariz, ¿vale? Entonces ahí tenemos los cartílagos alares menores. Y finalmente, si se dan cuenta en este modelo anatómico, no tenemos cartílagos sesamoideos, pero en el caso de que estuvieran esquematizados y de que esta nariz tuviera presencia de estos cartílagos sesamoideos, veríamos que estos cartílagos serían unos cartílagos presentes aquí. Son unas pequeñas bolitas de cartílago que se meten en la unión entre el cartílago nasal lateral y el cartílago alar mayor. El número puede ser muy variable. Pueden tener solo uno o pueden llegar a tener hasta 5, que es de los números máximos. Pero a grandes rasgos, lo único que nos interesa saber de estos cartílagos sesamoideos es que cuando se presentan, se ubican entre el cartílago nasal lateral y el cartílago alar mayor, ¿vale? Listo. Ya tenemos la porción ósea y la porción cartilaginosa de la nariz. Si ustedes recuerdan, teníamos un último elemento en la nariz que era el tejido fibroadiposo. Este tejido fibroadiposo, doctores, va a ser este tejido de aquí. Es el tejido que une a los cartílagos principales con los cartílagos accesorios y le termina de dar forma a la nariz, específicamente al ala de la nariz. Por eso es que el ala de la nariz es tan lábil. Yo la puedo agarrar y me la puedo mover así de un lado a otro. ¿Por qué? Porque este tejido fibroadiposo permite esta movilidad, esta flexibilidad. Y este tejido sería todo este tejido de aquí. Estaba en color gris, ahora lo estoy pintando en color amarillo. Entonces, este tejido fibroadiposo nos une cartílagos accesorios con cartílagos principales. Y entonces le ponemos el nombre. Esta estructura de aquí es el tejido fibroadiposo. ¿Va? Listo. Así de sencillo. ¿Va que va?
Entonces, pues ya tenemos propiamente a toda la estructura de la nariz formada. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Existe alguna duda con la nariz? Para aquellas personas que les gustaría en algún futuro ser otorrino, pues esto es su pan de cada 8 días. Esto se lo tienen que saber al derecho y al revés. ¿Va? ¿No hay dudas? Muy bien, va. Entonces, ya sabemos cómo está conformada la nariz por afuera. Ahora vamos a ver cómo está conformada por dentro. Y para hablar de ello tenemos que hablar de la cavidad nasal. Hablaremos de la cavidad nasal y ahí cortaremos, nos daremos un descansito y regresamos a terminar el tema. ¿Va que va? Entonces, la cavidad nasal, como su nombre lo dice, es una cavidad, es decir, es un hueco, ¿vale? Entonces, primera cosa que yo debo de saber de la cavidad nasal es que es un hueco, ¿vale? Entonces, esta cavidad nasal tenemos que diferenciarla muy bien de una estructura que se llama vestíbulo nasal. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos lento. Les voy a hacer un pequeño dibujo que va a representar una vista lateral de la cabeza. Entonces, si yo viese a una persona, vería, por ejemplo, que aquí tendríamos a su nariz, aquí tendríamos al labio superior, al labio inferior y el resto de su cabeza. Más o menos así, ¿vale? Aquí estaría su ojito. Acá atrás su orejita, ¿vale? Entonces, es una vista lateral. Entonces, fíjense, primera cosa que yo debo de saber. Primero, déjenme esquematizar un poquito más narizón a este compañero para que se pueda entender mejor. Un segundo. Algo así. Ahí está. Más narizón, ¿no? Entonces, primera pregunta. Pregunta para ustedes. ¿Cómo se llamaba este orificio que les estoy esquematizando aquí en color rojo, que sirve para que el aire entre de afuera hacia el interior de la nariz? ¿Cómo se llamaba este agujero? Las narinas. Narinas. Narina. Muy bien. Ahora, fíjense. Les voy a esquematizar un segundo agujero que ya todos conocemos en esta clase. ¿Por qué? Porque lo vimos en el bloque 1. Y este agujero es este de aquí. Fíjense, cuando yo veo una norma anterior del cráneo, observo este agujero de aquí, que recuerden, se caracteriza por tener forma de pera. ¿Cómo se conocía este agujero? ¿Cómo se llama ese? Apertura piriforme. Muy bien, la apertura piriforme. Entonces, fíjense, cuando yo veo una vista lateral, la apertura piriforme queda más o menos aquí así. ¿Vale? Entonces, este agujero de aquí es la apertura piriforme. Entonces, el aire entra por la narina, pasa en el interior de la nariz, atraviesa la apertura piriforme y termina llegando a una cavidad que se encuentra aquí. Se encuentra debajo de los ojos y arriba de la boca. Esta cavidad que estamos representando en color rosa se conoce como la cavidad nasal. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Pero ojo, hay otro espacio, doctores, muy importante que ustedes deben de reconocer, que es el espacio que queda entre la apertura piriforme y las narinas. Es decir, este espacio que queda en el interior de la nariz. A este espacio que queda en el interior de la nariz se le conoce con el nombre del vestíbulo nasal. Entonces, para que no me lo vayan a olvidar, lo colocamos aquí al lado. Vestíbulo nasal no es lo mismo que cavidad nasal. El vestíbulo nasal es una cavidad que se encuentra dentro de la nariz, mientras que la cavidad nasal es, vaya la redundancia, una cavidad que se encuentra dentro del cráneo. ¿Vale? Entonces, vestíbulo y cavidad nasal no son lo mismo, ¿va? Muy bien. Entonces, espero que vayamos claros hasta aquí, ¿va? Perfecto. Ahora, una vez que entendemos la diferencia entre vestíbulo y cavidad nasal, pues ahora sí vamos a hablar de la cavidad nasal. Veremos que la cavidad nasal es una estructura que se
compone de varias paredes, de tal forma que cuando yo estudio a la cavidad nasal, voy a estudiarla más o menos de la siguiente forma. Yo siempre les explico a mis alumnos que la cavidad nasal se va a describir como si fuera una casa de campaña, tal cual. Si ustedes recuerdan, las casas de campaña tienen más o menos esta forma. Son como un prisma triangular acostado, más o menos así. Entonces yo, por ejemplo, me podría poner aquí en el centro y ya estoy dentro de la casa de campaña. Entonces, lo primero que debemos de saber es que esta casa de campaña va a tener una apertura anterior, que sería esta de aquí, es decir, un sitio por donde yo puedo entrar aquí caminando, y va a tener una apertura posterior, que sería un sitio por donde yo voy a poder salir de esta casa de campaña. La entrada, por así decirlo, lo coloco así entre paréntesis, la entrada a esta casa de campaña, que es la cavidad nasal, va a corresponder a la apertura piriforme. Es decir, esto que veíamos aquí arriba, de que la apertura piriforme estaba aquí, representa la entrada a la casa de campaña. Entonces, por ejemplo, si yo atravieso esa entrada, pues ya estaría aquí, dentro de la cavidad nasal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero salir de esa casa? Tengo que salir por este hueco de acá, que sería propiamente la salida de la casa de campaña. Esta salida se encontraría aquí. Sería un hueco que se encuentra aquí en la parte posterior, por la cual yo puedo salir caminando, y si yo atravieso esta puerta posterior, voy a caer en una cavidad grandota que está aquí presente, que recuerden, se conoce como la faringe. Y esto igual es pregunta para ustedes, porque ya lo vimos en el bloque 1. ¿Cómo se llama la estructura que comunica cavidad nasal con la faringe? Joana, Perfecto, doctora, muy bien. Las coanas. Entonces, la salida de la cavidad nasal va a corresponder efectivamente a las coanas. ¿Vale? Entonces, la cavidad nasal, para yo poder entrar, entro por la entrada piriforme o la apertura piriforme, atravieso toda la cavidad y cuando salgo, salgo por la puerta de salida, que serían las coanas. ¿Va? Así de sencillo. Ahora bien, fíjense qué vamos a hacer. Les pido mucho ojo en esta parte, muchísimo ojo. Vamos a hacer esta cavidad nasal así un poquito más grandota, así grandototototota. Y entonces vamos a hablar de las paredes de esta casa de campaña. Veremos que cuando yo hago un dibujo un poco más realista de la cavidad nasal, observo que mi casa de campaña se ve más o menos de la siguiente forma. Fíjense, voy a tener una entrada que se va a ver aquí. Esta de aquí es la entrada. Ahora voy a esquematizar lo que sería la salida, que se vería igual más o menos aquí así. Más o menos. Ahora fíjense, esta casa de campaña va a tener una pared superior o techo, que cuando yo lo observe se va a ver más o menos así. ¿Vale? Para que no nos estorbe el dibujo, voy a ir borrando ciertas partes de la parte posterior, ¿vale? Entonces, fíjense. Voy a borrar esta cosa de aquí porque el techo me lo taparía, o sea, no lo alcanzaría a ver. Se vería más o menos así. Ahora bien, voy a tener también una pared lateral, que esta pared lateral se va a ver de la siguiente forma. Esta pared lateral sería todo esto que yo estoy observando aquí, ¿ok? Voy a tener también un piso o una pared inferior, que sería como ponerle así, como su losita o su cemento aquí, a la casita de campaña. Se vería así y se vería aquí así, ¿vale? Y finalmente, algo muy interesante de esta casa de campaña que estamos dibujando en 3D es que vamos a tener la cavidad nasal, se va a separar como en dos cuartos. Es decir, yo le voy a poner una pared en el centro, que esta pared se va a ver así. Fíjense.
Es una pared que divide aquí así, ¡pum! ¿Va? Y que cuando yo vea a esta pared, pues se va a ver más o menos aquí así, transparentada. Va a venir aquí separando a todo esto. Y aquí atrás la volveríamos a tener. Más o menos así. Entonces voy a borrar esta parte de la entrada posterior o de la salida. ¿Sí? Y así quedó nuestro dibujo. ¿Va? Se entiende cómo está dividida la cavidad nasal, es decir, es un tubo, una casa de campaña que tiene un techo superior o una pared superior, que sería esta de aquí. Tendríamos un piso, que sería este de aquí. Tendríamos una pared en el centro, que sería esta de aquí, y que fíjense cómo se dirige hasta acá atrás. Sería todo esto. Y esta pared provoca que nuestra cavidad nasal se divide en dos, en un cuarto derecho, por así decirlo, y en un cuarto izquierdo, que sería este de este lado. ¿Va? Muy bien. Ahora, una vez que entendemos este dibujo 3D, vamos a ver qué huesos son los que nos están formando dichas paredes. Y vamos a comenzar con el primero y más sencillo, el piso. El piso de la cavidad nasal. El piso de la cavidad nasal va a estar formado de dos huesos. Se va a formar por un hueso anterior y por un hueso posterior. El hueso anterior es el de mayor tamaño y va a corresponder al hueso maxilar, el cual vamos a colocar en color amarillo. Y voy a tener un segundo hueso, que es un hueso posterior y más chiquito, que va a ser el hueso palatino. Entonces, cuando yo veo el piso de esta cavidad, observo lo siguiente. Observo mi hueso maxilar formando propiamente toda la parte anterior de la cavidad en su piso y de aquí cómo se dirige hacia atrás, hasta aquí. Entonces, toda esta parte del piso que está siendo colocada en color amarillo, más o menos aquí así, va a ser formada por el hueso maxilar. ¿Va? Muy bien. La otra parte del piso, que es la parte posterior y que sería esta de aquí, va a corresponder al hueso palatino. Entonces, ya tenemos a nuestro piso formado. Listo. Vamos con el siguiente, el techo. El techo de la cavidad nasal va a estar formado de tres huesos. De anterior a posterior voy a tener al hueso frontal. Voy a tener a mi segundo elemento que sería, con verde, mi hueso etmoides. Pero ojo, hay una parte específica del etmoides que forma el techo, que va a ser nuestra lámina cribosa. Espero la recuerden del primer bloque. Si no, ahorita la vamos a recordar, no se preocupen, ¿va? Y el tercer elemento, que es el elemento más posterior de todos, que va a corresponder al hueso esfenoides. Entonces, si yo lo pudiera esquematizar, vería lo siguiente. En color rojo, veríamos a mi hueso frontal, cómo llega y forma una pequeña parte del techo. Entonces, esta parte de aquí va a corresponder al hueso frontal. Segundo elemento, el más grande e importante de todos, que sería propiamente toda esta parte de aquí. Fíjense cómo forma una parte sota del techo. Toda esta estructura de aquí corresponde al etmoides. ¿Y cómo sé que va a ser el etmoides? Porque esta estructura va a estar llena de agujeros. Si ustedes recuerdan, esta estructura que está llena de agujeros va a ser nuestra lámina cribosa. Ahora bien, veamos qué tanto recuerdan de sus clases de bloque 1. En la unión entre hueso frontal y lámina cribosa, tengo la presencia de una estructura en forma de pico. ¿Cómo se llama esta estructura en forma de pico que se encuentra entre el frontal y la lámina cribosa? Les doy una pista. ¿Se acuerdan ustedes que cuando veíamos al etmoide en nuestras clases de bloque 1,
veíamos que el etmoide se estudiaba así, como si fuera una persona cargando 2 cubetas de agua. Más o menos así. Este era nuestro etmoides. Nuestro etmoides tendría esta estructura de aquí, que se conoce como la lámina cribosa. Pero por arriba de la lámina cribosa teníamos este pico de aquí. Este pico de aquí es el mismo pico que está representado acá. Por lo tanto, ¿quién es? La cresta Gali. Perfecto, doctora. La crista Gali. Muy bien. Excelente. 10 de 10. Y finalmente, hasta atrás en la última parte del techo, tendríamos aquí a nuestro hueso esfenoides. Esfenoides. ¿Va? Muy bien. Ya tenemos 2 de las paredes de nuestra cavidad nasal. Vamos por la tercera, que sería la pared medial. Ojo, a esta pared medial, que sería propiamente esta que tenemos aquí presente, toda esta pared de aquí, también la podemos conocer con otro nombre. La podemos conocer con el nombre de septum nasal o también conocida como tabique nasal. ¿Va? Entonces, pared media, septum nasal o tabique nasal es lo mismo. Esta pared media o medial, mejor dicho, va a estar formada por 2 grandes elementos. Voy a tener una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea va a estar formada por 2 huesos. Primer hueso y quizás de los más importantes. Una vez más, nuestro etmoides. Y aprovechando que tenemos al etmoides aquí arriba, pues lo esquematizamos. ¿Qué parte del etmoides va a estar formando a este septum? Esta estructura de aquí. ¿Cómo se llama esta estructura de aquí? ¿Quién me recuerda cómo se llama esa parte del etmoides? Ya vimos la de arriba, que era la crista Gali, pero ahora, ¿cómo se llama esta de aquí abajo? ¿Quién me lo recuerda? Es la lámina perpendicular. Muy bien. Entonces, el septum nasal o tabique nasal se forma de 2 elementos óseos. El primero ya lo mencionó la doctora muy bien, que es la lámina perpendicular del etmoides. Muy bien. Ahora, segundo elemento. Voy a tener un hueso que en su momento en el bloque 1 mencionamos, pero que nunca pudimos ver a detalle porque se ve a detalle aquí. Es un hueso del pícero-cráneo que va a recibir el nombre del Vomer. Se los coloco con color rosa. Vomer. Entonces, cuando yo veo a estos 2 elementos, observo lo siguiente. Fíjense. Déjenme borrar este rayón que hice aquí. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora sí vamos a estudiar lo siguiente. Fíjense. El hueso etmoides que ya habíamos visto aquí de la lámina cribosa y demás, lo que va a hacer es que se va a poner debajo del frontal y nos va a formar toda esta porción de aquí. Y fíjense, cuando vemos la pared medial, vamos a ver que la lámina cribosa tiene una forma muy interesante. Tiene una forma de pico, tal cual, de pico. ¿Por qué? Porque hace lo siguiente. De la lámina cribosa desciende hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Así, ¿vale? Entonces, todo esto que yo estoy observando aquí, todo esto que yo estoy observando aquí, y que forma como la mitad, por así decirlo, del tabique nasal, va a corresponder a mi lámina perpendicular del etmoides. Ahora bien, el Vomer tiene la misma forma que la lámina perpendicular, pero al revés. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. En la parte más anterior inicia así bien chiquitito, apenas vemos así una cochinadita chiquitita. Y de aquí, cuando se dirige hacia atrás,
va creciendo de tamaño. Crece, 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 hasta llegar acá arriba e insertarse al esfenoides. Hacia abajo, el vómer se va a articular con el hueso palatino y con el hueso maxilar, porque son los que forman el piso. Entonces, toda esta estructura en color rosa, que tiene forma también de pico o de triángulo, pero que está en la parte inferior, va a corresponder al hueso vómer. ¿Vale? Ahora bien, dijimos que también teníamos una porción cartilaginosa. Por el tercer y último gancito quizás de la clase, ¿quién creen ustedes que forma la porción cartilaginosa del tabique nasal? Está muy sencilla la pregunta, porque de hecho ya lo vimos. Aquí ahorita. El, el cartílago del septum nasal. Excelente, doctora. Muy bien. Perverso. Efectivamente, el cartílago del septum nasal. Muy bien. ¿Dónde está ese cartílago del septum nasal? Aquí. Fíjense, lo voy a colocar con línea punteada para que se entienda. Este cartílago del septum nasal no está en la cavidad nasal. Este cartílago lo que hace es articularse a la lámina perpendicular del etmoides. Aquí abajo se articula al vómer. Y de aquí lo que hace el cartílago es dirigirse hacia afuera de la cavidad nasal y hacer esta forma más o menos así y dirigirse hacia atrás. Entonces, la pregunta del millón para ver qué tan ubicados estamos y qué tan bien estamos relacionando esta información. Si el cartílago del septum nasal, que es esta estructura de aquí, cartílago del septum nasal, si el cartílago del septum nasal no está dentro de la cavidad nasal, entonces ¿dónde está? En el vestido. Eso, muy bien. Efectivamente, en el vestíbulo. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos esto hacia acá arriba, estamos diciendo que la lámina perpendicular y el vómer están aquí, formando la pared media de la cavidad nasal, y lo que hace el cartílago del septum es dirigirse hacia adelante para darle forma a la nariz. Por lo tanto, estaría en el vestíbulo nasal. Muy, muy bien, doctora. Efectivamente. Listo. Entonces, ya tenemos de la cavidad nasal, ya conocemos el piso, el techo y la pared medial. Nos falta nuestra última pared, que sería la pared lateral. ¿Dónde está esa pared lateral? Pues la pared lateral sería esta de aquí. Fíjense, se las voy a remarcar. La pared lateral es esta pared que está aquí. Pero en este momento, pues este dibujo ya quedó muy lleno de colores, ¿no? Ya nos vamos a revolver si ponemos los elementos de la pared lateral, que sería esta pared de aquí, fíjense. Toda esta pared de aquí, que ha quedado remarcada en color negro, es la pared lateral, es decir, todo esto de acá. ¿Ven cómo es un dibujo 3D, por así decirlo? Entonces, lo que vamos a hacer es repetir este dibujo, pero ahora ya solo vamos a esquematizar la pared lateral. Entonces, cuando yo veo o hago este dibujo, realizo lo siguiente. Una vez más, coloco mi apertura anterior, que sería la apertura piriforme. Pondría aquí el techo de la cavidad nasal, ya con todos los elementos que yo conozco. Aquí abajo tendría el piso de la cavidad nasal, de igual forma con todos los elementos que ya conozco, que sería el maxilar y el palatino. Y acá pondría a la apertura posterior. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar de esta pared, la pared lateral. La pared lateral es la que tiene una mayor cantidad de huesos. La pared lateral se va a estar formando por los siguientes huesos. Igual se los voy a colocar en colorcitos para que lo entendamos. El primer hueso va a ser el hueso nasal. Detrás del hueso nasal voy a tener al hueso maxilar. Entre ambos huesos voy a tener una vez más a mi etmoides. Ustedes van a decir, ese pinche etmoides, ¿cómo participa? Pues sí, es que el etmoides está en el centro de todo. Entonces, del etmoides, regresemos aquí a mi dibujito,
Ya vimos que la crista gali y la lámina cribosa, que serían estos dos elementos de aquí, forman el techo de la cavidad. Ya vimos que esta parte de aquí, que es la lámina perpendicular, forma la pared medial. Entonces, la única parte del etmoides que nos queda volando y que no ha participado en nada son estas estructuras de aquí. ¿Cómo se llaman estas estructuras de aquí? Es decir, ¿cómo se llaman las cubetitas de agua de nuestro muñequito? ¿No? ¿Nadie? Bueno, se los recuerdo yo, no se preocupen. Recuerden, esas cubetitas de agua reciben el nombre de las masas laterales del etmoides. ¿Pero qué creen? Insisto, por eso a mí, y esto va a quedar en el YouTube, ni modo, para que se enteren también, a mí como me molestó que hayan cambiado el temario del departamento, porque todas estas cosas que vimos en bloque uno se entendían mejor cuando teníamos como esta división anterior en donde la información se relacionaba. Es comprensible que ahorita no se acuerden de las partes del etmoides, porque putas, lo vimos hace casi un año, ¿no? Pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar, decimos, ¿no? Entonces recuerden, voy a volver a dibujar mi etmoides aquí. Recuerden, tenemos una lámina cribosa, una crista gali, una lámina perpendicular y unas masas laterales. ¿Por qué volvemos a esquematizarlo? Porque recordemos, las masas laterales en su parte medial tienen la presencia de unas estructuras que espero recuerden. Son unos piquitos que tenemos aquí, un piquito superior y un pico inferior que es más grande. ¿Quién me recuerda cómo se llamaban estos piquitos de aquí? Estos. ¿Alguien los recuerda? ¿No? ¿No son los ¿Nadie? cornetes? Sí, sí son los cornetes. Muy bien, doctora. Ahora bien, pregunta del millón que en su momento les dije, esto es pregunta de DEPA del bloque uno. ¿Cuáles son los cornetes que nacen directamente del etmoides? Esto es pregunta de toda la vida, ¿eh? O sea, toda la vida de médico, claramente, les van a preguntar esto. ¿Cuáles son los cornetes que nacen del etmoides? Los superiores y los medios. Muy bien. El cornete superior, que sería este de aquí arriba, y el cornete medio, que sería este de aquí abajito. Recuerden, el cornete inferior es un hueso independiente, no nace de ningún hueso. Es un pedazo de hueso ahí clavado, que ahorita lo vamos a ver, de hecho, ¿vale? Entonces, ¿por qué recapitulamos y recordamos todo esto? Porque debemos de entender que la pared lateral de la cavidad nasal se forma por las masas laterales, que son estas estructuras en forma de cubo, pero también van a estar participando el cornete superior y el cornete medio. Entonces, la pared lateral está formada por las masas laterales y el cornete superior más el cornete medio. ¿Va? Ahorita que lo esquematicemos en el dibujito, espero que se entienda un poco mejor. Ahora, debajo de este hueso, del hueso etmoides, encontramos al cornete inferior, que recuerden, el cornete inferior es un hueso independiente, solito, él solito, ¿va? Finalmente tenemos a unos últimos dos huesos que participan en la formación de la pared lateral, que va a ser el hueso lagrimal, sí, aunque ustedes no lo crean, el hueso lagrimal participa. Y finalmente vamos a tener al hueso palatino. Y ustedes van a decir, ah, chinga, ¿qué pedo? ¿Por qué el palatino otra vez? Tranquis, ahorita lo vamos a analizar. Y perdónenme, se me estaba olvidando un último hueso, ahora sí el último hueso de todos, que es el hueso esfenoides otra vez. Entonces, como se darán cuenta, la pared lateral es la más difícil de todas. Pero vamos a entender por qué. Vamos a irlos esquematizando en esta pared. Fíjense.
En la pared lateral, el primer hueso es el hueso nasal. El hueso nasal se va a encontrar debajo del hueso frontal y nos va a formar una pequeña parte de esta pared lateral. Entonces tendríamos aquí al hueso nasal. Entonces, primer hueso esquematizado. Segundo hueso, el hueso maxilar. El hueso maxilar se articula debajo del nasal, como ya lo habíamos visto, forma la mayor parte de la apertura piriforme y de aquí se dirige hacia atrás generando esta forma, mucho ojo. Rodea la mitad posterior del hueso nasal y de aquí, fíjense, hace un bloque vertical y de aquí se dirige hacia atrás, hasta acá. Es decir, el hueso maxilar en esta pared tiene una forma de L. ¿Por qué? Porque recuerden, esto lo van a recordar muy sencillo. Si ustedes recuerdan que el piso de la cavidad nasal, la mayor parte es formada por el hueso maxilar. Entonces, todo esto que es formado por el hueso maxilar, pues hacia arriba debe de continuarse con este mismo hueso, que es el hueso maxilar. ¿Va? Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿por qué el hueso maxilar en esta cara hace esta forma de L? Es decir, hace como esta forma de escuadra. Porque aquí es donde se va a articular el etmoides. El etmoides lo que va a hacer es lo siguiente. Llega con sus masas laterales y entonces aquí nos genera a estas dilataciones, fíjense. Nos va a generar una dilatación superior, así, y una dilatación inferior, aquí así. Y de aquí se va a dirigir hacia arriba. ¿Cómo van a recordar al etmoides con esta forma? Pues porque recuerden que el techo de la cavidad nasal está formada en su mayor parte por la lámina cribosa, que justo corresponde al hueso etmoides. Entonces, lo único que hay que recordar de este hueso etmoides es que todo esto son las masas laterales del etmoides. Pero recuerden que las masas laterales tienen dos estructuras. Esta superior que sería el cornete superior y esta estructura de aquí que sería el cornete medio. ¿Va? Listo. Entonces, llevamos ya al hueso maxilar y al etmoides con sus masas laterales y sus cornetes. Listo. Siguiente, el cornete inferior. Pues si es el cornete inferior, tiene que estar debajo del cornete medio. Y este hueso se encuentra aquí así. Hace esta dilatación y prácticamente está entre el maxilar y el etmoides. Entonces, este de aquí es el cornete inferior. ¿Va? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, queda un hueco entre lo que sería el hueso maxilar, el etmoides y el cornete inferior. Este hueco de aquí. Este hueco de aquí va a corresponder al hueso lagrimal. El hueso lagrimal va y se ancla ahí como para sellar toda esa pared y que no haya huecos. ¿Va? Listo. Ahora, ya tenemos entonces a todos estos huesos. Nos faltan los últimos dos, el palatino y el esfenoides. Estos huesos lo que hacen es terminar de cerrar la parte posterior. ¿Cómo los voy a recordar? Muy sencillo. Pues si ustedes recuerdan que el hueso palatino es este hueso que forma la parte posterior del piso, pues entonces este hueso palatino lo que hace es generar una estructura que se dirige hacia arriba y se ancla aquí. Entonces, este de aquí sería el hueso palatino. Y sobre el hueso palatino tendría al hueso esfenoides. También es fácil de recordar, si ustedes recuerdan que la parte más posterior del techo es formada por el esfenoides. Entonces el esfenoides da una pequeña estructura hacia abajo para cerrar esta pared. Y así tenemos toda la pared lateral formada. ¿Va que va? Espero que se haya entendido. Ahora bien, lo último que vamos a observar, porque ya con esto, o sea, para terminar esto de la cavidad, es importante saber la distribución que tiene el hueso etmoides y el hueso palatino. Fíjense, si yo dibujo a mi hueso etmoides, tengo esta estructura más o menos así. Tengo mi lámina cribosa,
mi crista Gali, mi lámina perpendicular y mis masas laterales. A estas masas laterales les pongo su cornete superior, su cornete medio, que es más grande. ¿Va? Así. Ahora bien, fíjense, lo que voy a esquematizar ahora es el hueso palatino. Recuerden, el hueso palatino forma la parte inferior de la cavidad nasal. Claramente, para ver al hueso palatino, lo que yo hice fue retirar al hueso maxilar, es decir, quito todo este hueso de aquí y observo solo esta parte de aquí, del hueso palatino. ¿Por qué? Porque del hueso palatino, lo que ustedes deben de recordar sí o sí, es que el hueso palatino tiene una forma de L mayúscula. Por eso es que el hueso palatino hace más o menos esta forma. Este en color, en línea punteada, es el palatino. Fíjense cómo tiene una forma de L mayúscula. Entonces tendríamos un palatino del lado derecho, que sería este de aquí, y un palatino del lado izquierdo, que hace una L pero al revés. Más o menos así. ¿Va? Ahora, ¿por qué les relaciono el etmoides con el palatino? Para que vean la relación que tienen los ojos con la cavidad nasal y con la boca. El etmoides es el elemento central. El etmoides comunica ojos, nariz y boca. No lo olviden. ¿Por qué? Porque los ojos esquemáticamente estarían aquí. Por eso, en el bloque 1, cuando vimos el tema de ojo y órbita, vimos que la parte central de la órbita tiene la presencia de los ojos, bueno, de una parte del etmoides. Aquí tendríamos a los ojos. Aquí abajo estaría la cavidad nasal. Y esto que yo estoy observando aquí es la apertura piriforme. Y hacia acá abajo tendríamos la boca. Estos de aquí serían los labios. Entonces, fíjense cómo el etmoides es la porción central de todas estas estructuras. ¿Por qué hago énfasis en esto? Para poder entender esta imagen de aquí. Una vez que nosotros ya vimos todo esto, fíjense, mucho ojo aquí. Lo único que yo voy a hacer para que ustedes vean lo que han aprendido en este momento es, yo les señalo las estructuras y ustedes me dicen qué cosa es. ¿Va? Entonces, primero, ¿qué cosa es esto de aquí? La apertura piriforme. Apertura piriforme. Apertura piriforme. Muy bien. Segundo, ¿qué cosa es esto de aquí y quién lo forma? La espina nasal anterior y es la unión medial de los huesos maxilares. Perfecto. Muy bien. Segundo, ¿qué cosa es esto de aquí? La lámina perpendicular del etmoides. Cerca la bala. Les pongo una pista. Ahora sí, ¿qué cosa es eso que pinté en azul? Todo. Piensen en nuestra casa de campaña. ¿Qué cosa es eso de ahí en azul? Todo en general. El septum nasal. Exacto. ¿Qué parte del septum nasal? Porque recordemos que el septum nasal se compone de dos cosas. La parte ósea. La parte ósea, muy bien. Ahora, ¿qué cosa es esta de aquí si estoy hablando de la parte superior de la porción ósea del septum nasal? La lámina perpendicular. Perfecto. ¿Qué cosa es esto de aquí si estoy hablando de la parte inferior de la porción ósea del septum nasal? El vómer. Eso, mis chingones. Muy bien. Ahora, si yo sé que esto de aquí es el etmoides,
Pues fíjense, yo puedo proyectar al etmoides más o menos aquí así. Claro, en línea punteada, porque aquí ya no la alcanzo a observar. Aquí terminaría de ver la lámina perpendicular. Hacia acá arriba estaría la crista Gali. Hacia acá al lado estaría la lámina cribosa. Y hacia acá abajo estarían las masas laterales del etmoides. Por lo tanto, si yo les pongo opción 1 u opción 2, ¿en cuál de las dos opciones yo tendría que ver a los cornetes del etmoides? Es decir, ¿en la parte 1 o en la parte 2? La 1. En la 1. En la 1, porque recuerden que los cornetes nacen cornete superior y cornete medio, ¿vale? Para yo poder ver adecuadamente los cornetes, pues tendría que rebanarle todo esto a mi cráneo para yo observar el interior de la cavidad nasal, lo cual sí vamos a ver, pero más adelante. Pero por ahora me interesa que hagan consciente esto de que el etmoides es la parte central y por eso podemos ver al etmoides en los ojos, en la nariz y bueno, pues hacer consciente de que la boca queda acá abajo, ¿no? Por eso esta imagen que estamos viendo aquí es exactamente la misma imagen que vemos aquí. ¿Va que va? ¿Se entiende esto de las cavidades nasales? Hago tanto énfasis en esto y me voy como tan lento, por así decirlo, porque esto es lo más difícil de este tema, entender la cavidad nasal. De aquí en adelante todo, mira, 5 o 10 minutos lo terminamos, pero entendemos la cavidad nasal. Esto, doctores, esta lámina de aquí, toda esta lámina, es una carita feliz enorme, 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 porque esto es lo más preguntado de nariz. ¿Dudas? No. Va, perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos a descansar, pero antes de darnos unos 5 minutitos de descanso, veamos esta imagen a ver si sí es cierto que muy acá, que ya le dominan. Primera cosa, ¿qué tipo de corte es? Sagital. Sagital. Muy bien. En el corte sagital observamos estas dos imágenes. Fíjense cómo en una imagen estamos observando una estructura aquí metida, ahí pegada, y en el otro quitamos y observamos todo esto de aquí. Entonces vamos a hablar de la primera imagen, es decir, de esta de aquí. Fíjense, una vez más, yo les voy señalando y ustedes me dicen qué cosas son. Primero, ¿qué parte de la cavidad nasal es todo esto que yo estoy observando aquí? Ya se puso más extremo, ¿verdad? Es decir, de todas las paredes de la cavidad nasal que vimos, ¿qué pared estoy observando aquí? Lateral. ¿Están todos de acuerdo con la doctora? Véanla, obsérvanla y les está gritando qué pared es. Pero no, no, doc. Buen intento, pero ¿cuál La es? pared medial. La pared medial. Es decir, para que nosotros entendamos qué cosa estamos viendo aquí, regresemos a nuestra casa de campaña. Y hagan de cuenta lo siguiente. Hagan de cuenta que yo me hago chiquitito, aquí así, y de aquí me meto caminando por la apertura piriforme, me meto al interior de la cavidad nasal, y fíjense, ahora estoy aquí adentro, adentro de la cavidad nasal. Y lo que estoy observando en esa imagen de disección es esto. Es decir, estoy observando esta pared de aquí. Cuando yo observo esta pared, observo esta imagen. Entonces, con base en eso, díganme ustedes, ¿qué estructura es todo esto que yo estoy observando aquí en color rojo? La lámina, bueno, el etmoide. ¿Qué parte del etmoides? La lámina perpendicular. Exacto. Esta estructura de aquí es la lámina perpendicular del etmoides. Si entonces esa es la lámina perpendicular, ¿quién es este de aquí abajo? El vómer. El vómer. Realmente, muy bien, muy, muy bien. ¿Qué quedamos que forman perpendicular y vómer cuando se juntan? ¿Qué cosa forman? Septum nasal.
¿Qué parte del septum nasal? La parte ósea. Exacto. La respuesta correcta y completa es la porción ósea del septum nasal. Excelente. Si yo quisiera esquematizar a todo el septum nasal, ¿a quién debo de colocar aquí? ¿Quién me falta? El cartílago del septum nasal. Exacto, y el cartílago del septum nasal, recuerden, está en el vestíbulo, entonces deberíamos de tenerlo aquí así, clavo. Ahí ya tiene forma de nariz, ¿no? Pero bueno, esta imagen solo estamos viendo cosas óseas, entonces vámonos de la chingada de ese cartílago, ¿va? Muy bien, ahora, siguiente. ¿Qué estructura entonces es esta de aquí? La crista Gali. Muy bien, ahora, si hablamos de las paredes de la cavidad nasal, ¿qué pared es esta de aquí? Fíjense, toda esta de acá. ¿Qué pared es? La superior. La pared superior o el techo. Si ustedes recuerdan, el techo está formado de ¿cuántos huesos? 3. Tres. Y aquí tenemos esquematizados a los tres huesos. ¿Quién es este elemento de aquí? El frontal. El frontal. Fíjense cómo el hueso frontal es todo este hueso de aquí, pero aquí nos da una pequeña parte que participa. Muy bien. ¿Qué hueso es este de aquí? El etmoides. Etmoides. ¿Qué parte del Etmoides. etmoides? La lámina cribosa. Muy bien. Y finalmente, ¿qué hueso es este de aquí? El esfenoides. 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 Excelente. Ahora vamos al piso. El piso está formado por dos huesos que yo estoy observando aquí. Uno que se dirige hacia adelante y otro chiquitito que se dirige hacia atrás. ¿Quién es este elemento de aquí? El maxilar. Muy bien. Maxilar. ¿Qué elemento es este de aquí? El hueso palatino. Palatino. Perfecto. ¿Cómo se llama este agujero que está presente aquí adelante? La apertura piriforme. Muy bien. ¿Y qué agujero es este que se está formando aquí atrás? Los Las coanos. coanas. Perfecto. Están hechos y derechos, doctores. Ya no me los van a dormir. Muy bien. Ahora, fíjense. Yo le doy en la madre a esta porción ósea del tabique y observo esto. Aquí dices, ¡a la madre! ¿Qué pasó ahí, no? Fácil. Para poder identificar estas estructuras, yo debo de colocar lo que ya conozco, o al menos como en términos generales. ¿Qué hueso es este de aquí? El frontal. Muy bien. ¿Qué hueso es este de aquí? El etmoides. Muy bien, el etmoides. ¿Y qué hueso es este de aquí? El esfenoides. Etmoides. Muy bien. Ahora, fíjense. Fíjense cómo debajo del etmoides tengo la presencia de estos agujeros que están así como fracturados, ¿no? Como que están cortados. Bueno, se los adelanto. Esos agujeros que yo estoy viendo ahí se conocen como las celdillas etmoidales. Por lo tanto, ¿qué parte del etmoides estoy viendo aquí? Es decir, todo esto de aquí. Las masas laterales. Las masas laterales, muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, aunque se ve así como que todo fracturado, todo cortado, yo puedo diferenciar dos grandes partes de esas masas laterales. Una parte superior aquí y una parte inferior aquí abajo. ¿Quiénes son estos de aquí y quiénes son estos de aquí? Los cornetes superiores y los cornetes medios. Exacto. Esto de aquí es el cornete superior y esto de aquí es el cornete medio. Por lo tanto, entonces, ¿quién es este de aquí? El cornete inferior. Excelente, muy bien. El cornete inferior. Excelente, asombroso. De esta cara o de esta imagen es lo más importante identificar. ¿Por qué? Porque en esta imagen no alcanzamos a ver, por ejemplo, al hueso lagrimal ni a la otra parte del maxilar, aunque bueno, yo sé que esto de aquí es el maxilar, esto de aquí es el palatino y esto de acá es el esfenoides, pero no hay un punto de división entre estos huesos. Entonces, lo que más me interesa recordar de esta imagen son los cornetes. Ahora bien, les voy a adelantar algo
que nos va a servir para la parte de meatos, pero necesito que estén pilas. Para que entendamos esto que les voy a comentar como nuevo, necesito que me contesten. ¿Se entiende qué son los cornetes y de dónde nacen el superior y el medio y que el inferior es un hueso independiente? ¿Somos capaces de identificar eso? Sí, Va. ¿Por qué se los pregunto? Porque fíjense qué pasa. Les voy a hacer un dibujo, una vez más, del hueso etmoides. Ustedes van a decir, pinche doctor, ¿cómo chingo usted con el hueso etmoides? Ni modo. Así se tiene que hacer. Fíjense, una vez más, el dibujito clásico que conocemos del etmoides. Uy, perdón. Ya. Lámina cribosa, crista gali, lámina perpendicular, masas laterales, cornete superior, cornete medio, y aquí abajo voy a colocar al cornete inferior, que recuerden, el cornete inferior es un hueso independiente, no nace del etmoides. ¿Entendemos este dibujo? ¿Vamos claros hasta aquí? Va. Fíjense, mucha pila aquí, porque si ustedes entienden esto, lo de meatos, miren, se nos va a ir en chinga. Mucho ojo. Si ustedes se dan cuenta, entre cada cornete hay un espacio. Hay un espacio que está entre el cornete superior y el cornete medio. Hay un espacio que está entre el cornete medio y el cornete inferior. Y finalmente hay un espacio entre lo que sería el cornete inferior y este hueso que voy a colocar aquí, que sería mi hueso maxilar. Para que entendamos qué es el hueso maxilar, le voy a colocar aquí los dientitos. Entonces, fíjense, estos espacios que quedan entre los cornetes no les voy a llamar espacios, les voy a llamar meatos. Entonces, ¿qué es un meato? Un meato es un espacio entre los cornetes. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a llamar el meato o el espacio que queda entre el cornete superior y el cornete medio? Superior. Exacto, meato superior. ¿Cómo se va a llamar el espacio que queda entre el meato medio y el perdón, entre el cornete medio y el cornete inferior? gato Medio. medio. Muy bien, meato medio. ¿Cómo se va a llamar el espacio que queda entre el cornete inferior y el hueso maxilar? Gato inferior. Inferior. Bien. Ahora fíjense, como yo sé que este tema ustedes quizás ya lo vieron en sus clases, no sé si con este detenimiento, que es el que se debería de tener, pero muy probablemente ya lo vieron en sus clases de la facultad. Fíjense, no por un gansito, por un frappé así con chocolate y café y todo lo que quieran, por el primer frappé de este último bloque de anatomía. ¿Cómo se llama entonces el espacio que queda entre el cornete superior y el techo de la cavidad? Es decir, entre el cornete superior y la lámina cribosa. ¿Cómo se llama ese espacio? Receso esfenoidal. Hijo, muy bien, yo pensé que no te lo ibas a ganar. Muy bien, muy bien. El receso esfenoetmoidal. Este es el único espacio que no se llama meato. Se llama receso esfenoetmoidal. Ok, entonces, ya sabemos lo que son los meatos, ya sabemos cuáles son, ya sabemos entre quiénes están y ya conocemos al receso esfenoetmoidal. Ahora bien, si nos vamos a esta imagen de aquí, de la imagen de disección, por eso se los quería adelantar aquí. Pregunta para ustedes, ¿cómo se va a llamar este espacio que queda entonces entre el cornete superior y el cornete medio? Meato superior. Muy bien. Este de aquí, este espacio, es el meato superior. Muy bien. ¿Cómo se llama este espacio que queda entre el cornete medio y el cornete inferior? Meato medio. Muy bien. Meato medio.
¿Cómo se llama el espacio que queda entre el cornete inferior y el hueso maxilar? Meato inferior. Muy bien. Y entonces, como bien lo dijo la doctora, ¿cómo se llama el espacio que queda entre el cornete superior y el techo de la cavidad? ¿Receso qué? Esfenoetmoidal. Esfenoidal. Muy bien. Esfenoetmoidal. Muy bien. Excelente. Si ustedes entendieron esto, ya chingamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Dudas hasta este momento, doctores? ¿Dudas, dudotas, duditas? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Ok, va. Muy bien. Entonces, fíjense, con eso terminamos la parte más tediosa de este tema. Hablar de la nariz, las partes de la cavidad nasal, huesos, espacios, etcétera. Lo último que nos queda hablar de este tema es sobre los meatos nasales, que ya sabemos que son 3. Vamos a hablar también de los senos paranasales y de su función y de algo que se llaman desembocaduras. Esta lámina de aquí, docs, también va a ser preguntota de examen. Esta y la de las paredes es lo que más deben de saber. Pero esta lámina también se va a cargar un poquito de información. Entonces les propongo lo siguiente. Prácticamente son las últimas 2 o 3 láminas que nos quedan. Sí, miren, son 3 láminas las que nos quedan. Debido a que nos fuimos de corrido en esta parte y no tuvimos descanso, les propongo lo siguiente a ver ustedes qué opinan. ¿Qué les parece si, para que no nos sobrecarguemos de información, dejamos la clase hasta aquí y mejor el día de mañana terminamos esto que nos resta de meatos, que serán unos 20 o 30 minutos más, y le damos al tema que nos corresponde mañana, que es tráquea y bronquios, que también se va rápido dentro de lo que cabe? Y mejor, así ustedes repasan muy bien lo que acabamos de ver, se lo aprenden muy bien, porque el día de mañana lo vamos a retomar y los necesitamos así como muy rapidones, ¿no? No, veloces, pilas, básicamente. ¿Les late o prefieren que lo veamos ahorita? Como ustedes me digan, por mí no hay problema, pero yo lo digo para que no se sientan como sobrecargados de información, así súper abrumados, y mejor lo vayamos viendo así como con detenimiento, como lo hemos visto hasta ahora. ¿Ustedes qué dicen? ¿Prefieren que cortemos la clase aquí o le damos de corrida? Igual si quieren escribir en el chat, no hay problema, por si se sienten exhibidos. Ok, hay opiniones divididas, dicen ahorita, mañana. Con que haya mayoría, lo decidimos si ahorita o mañana. Porque justo hay uno y uno. Básicamente hay uno y uno. Bien, es más, vamos a hacer algo. Déjenme hacer algo rápido en lo que ustedes terminan ahí de pensar. Miren, lo vamos a hacer para que sea más democrático y que no se sienta exhibido nadie. Lo vamos a hacer con una votación. Ya la tengo aquí. Muy bien, entonces, vamos a hacerlo por votación. Entonces, muy bien, entonces voten. Se los pongo para que lo hagan. Entonces, nada más déjenme ver cómo era aquí. Ajá. Creo que era. Ok, va, esperen, se está guardando la pregunta. Ok, voten ustedes. Ahí está para que voten. ¿Qué prefieren? Bueno, la de abajo se agregó eso de lighting question. Eso no lo voten. Voten aquí en la primera pregunta, la de ahorita o mañana. Que ven, estaba bien dividida la votación, por eso necesitaba ver números reales. Ok, va ganando mañana. Va ganando mañana. Somos 17, 15. Si hay más de 8, no, pues ya. Les digo, si hay más de 8 votos en alguno, pues se toma esa decisión. Entonces, bueno, como se darán cuenta, son 9 votos, la mayoría.
Entonces, si les parece bien, vamos a dejar entonces la clase hasta aquí. Mejor le damos mañana. Insisto, no se preocupen, estos temas, a diferencia de los del bloque pasado que eran muy tediosos de huesos, músculos y demás, los temas de este bloque, dentro de lo que cabe, se van más rápido. Entonces, no se preocupen, no nos vamos a ir atrasando tanto, se relax, mejor vámonos poco a poquito para que lo aprendan bien, pero vuelvo a insistir en mi consejo del inicio de la clase. No dejen morir las sesiones, traten de irlas viendo a la par para que nos vayamos rápido y al final no tengan que batallar con tantos temas, ¿vale? Entonces, mejor dejemos la clase aquí. Ustedes comprométanse a mañana venir ya bien pilas con saber cuáles son las paredes, cuáles son los cornetes, cuáles son los meatos y el día de mañana van a ver que todo, miren, se va pero si en friega. Entonces, muy bien, pues con eso damos por concluida la clase el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado para todos ustedes. Creo que fue un muy buen inicio de bloque, muy dinámica, muy participativa la sesión. Entonces, bueno, pues vamos a dejar la sesión hasta aquí. Voy a pausar la grabación. Saludos a los que vean la grabación. En un ratito se la subo a YouTube para que la tengan ahí disponible. Así que bueno, pues bye bye.